Pero vamos a comenzar. Génesis capítulo 15 y vamos a leer los primeros 21 versículos, que es todo el capítulo. Dice así: Después de esto, la palabra del Señor vino a Abraham en una visión. No temas, Abraham. Yo soy tu escudo y muy grande será tu recompensa. Pero Abraham le respondió: Señor y Dios, ¿para qué vas a darme algo si aún sigo sin tener hijos y el heredero de mis bienes será Eliezer de Damasco? Como no me has dado ningún hijo, mi herencia la recibirá uno de mis criados. No, ese hombre no ha de ser tu heredero, le contestó. Tu heredero será tu propio hijo. Luego el Señor lo llevó afuera y le dijo: mira hacia el cielo y cuenta las estrellas, a ver si puedes. Así de numerosa será tu descendencia. Abraham creyó al Señor y el Señor se lo reconoció como justicia. Además le dijo: yo soy el Señor que te hice salir de Ur de los Caldeos para darte en posesión esta tierra. Pero Abraham le preguntó: Señor y Dios, ¿cómo sabré que voy a poseerla? El Señor le respondió: traedme una ternera, una cabra y un carnero, todos ellos de 3 años, y también una tórtola y un pichón de paloma. Abraham llevó todos estos animales, los partió por la mitad y puso una mitad frente a la otra, pero no partió las aves. Y las aves de rapiña comenzaron a lanzarse sobre los animales muertos, pero Abraham las espantaba. Al anochecer, Abraham cayó en un profundo sueño y le envolvió una oscuridad aterradora. El Señor le dijo: debes saber que tus descendientes vivirán como extranjeros en tierra extraña, donde serán esclavizados y maltratados durante 400 años. Pero yo castigaré la nación que los esclaviza. Y luego tus descendientes saldrán en libertad y con grandes riquezas. Tú, en cambio, te reunirás en paz con tus antepasados y te enterrarán cuando ya seas muy anciano. 4 generaciones después tus descendientes volverán a este lugar, porque antes de eso no habrá llegado al colmo la iniquidad de los amorreos. Cuando el sol se puso y cayó la noche, aparecieron una hornilla humeante y una antorcha encendida, las cuales pasaban entre los animales descuartizados. En aquel día el Señor hizo un pacto con Abraham. Le dijo: a tus descendientes les daré esta tierra, desde el río de Egipto hasta el gran río, el Éufrates. Me refiero a la tierra de los kenitas, los kenicitas, los gadmoneos, los hititas, los fereceos, los rafaitas, los amoreos, los cananeos, los gergeseos y los jebuseos. Entonces, como podéis ver, continuamos con nuestra serie acerca de la vida de Abraham. Y lo que estamos haciendo aquí es la vida de la fe en la práctica. Como hemos estado viendo muchas veces, los cristianos conocemos bien lo que es la teoría. Todos conocemos Hebreos 11:1. Ahora, poner eso en práctica, en nuestro trabajo, en nuestros hogares, nuestros lugares de estudio, eso ya es más complicado. Y con Abraham estamos viendo las complicaciones de la vida de fe en la práctica. Y este ya será el 8º estudio de esta serie. Y no voy a repasar todo lo que hemos estudiado, tardaríamos demasiado, pero sí que quiero mencionar 3 cosas que salen o que han salido en más de una ocasión. En primer lugar, hemos visto que Abraham tenía fe. Cuando el Señor le dijo: oye, sal de tu tierra, sal de tu ciudad y vete a la tierra que yo te voy a mostrar, salió. Tuvo fe, confió en el Señor. Pero también estamos viendo que Abraham tenía una fe inmadura que le llevó y ya le ha llevado a dudas y fracasos. Vimos en el primer estudio como el Señor dijo: sal de tu tierra, y se quedó a medio camino en una ciudad que se llama Harán. Y el Señor se le volvió a aparecer y dijo: no, tienes que continuar, esto no es donde te había dicho. Y vimos cuando fue a Egipto que ahí no confió mucho en el Señor y dijo: ¿sabes qué? Voy a planear las cosas a mi manera. Y así fueron las cosas. La fe inmadura ha llevado a dudas y fracasos. Pero lo que hemos estado viendo es la paciencia de Dios con Abraham, que es igual que con todos, para que nuestra fe inmadura, nuestras dudas, vayan desapareciendo y nuestra fe vaya creciendo. Hoy, como he leído, estamos en el capítulo 15, y los que estáis siguiendo esta serie os acordaréis que ya vimos los primeros 6 versículos de este capítulo hace unas semanas, justo antes de irme yo de vacaciones. Y recordemos que en este capítulo 15
Abraham comienza con dudas. En el capítulo anterior, en el capítulo 14, ya lo vimos en su día, Abraham había, con ayuda de Dios, había derrotado a unos reyes que habían entrado a conquistar su zona. Los había derrotado y al final de la historia vimos que le dijeron, pues Abraham, como tú has derrotado a estos reyes, el botín de guerra es para ti. Y Abraham, dirigido por el Señor, había dicho, no. Yo no voy a quedarme con estas riquezas. El Señor me está diciendo que no me quede con estas riquezas y no se quedó con esas riquezas. Pero llegamos al capítulo 15 y parece que Abraham tiene algunas dudas, porque esa recompensa era mucho dinero. Y con ese dinero podía haberse hecho un ejército, porque quién sabía si esos reyes iban a volver. Oye, con ese dinero podía haberme hecho un ejército privado y estoy protegido. O con ese dinero sencillamente es que tenía mi vida arreglada. Y el Señor en los primeros versículos ha dicho, no te preocupes porque yo soy tu protección, yo te voy a proteger, no te preocupes por esos reyes, no van a volver, yo te voy a proteger. Y no te preocupes por la recompensa, porque aunque has rechazado una recompensa humana muy grande, la recompensa que yo te voy a dar es mayor. Y Dios en esa conversación le vuelve a decir que va a cumplir esa promesa que le hizo ya al inicio de la historia de que iba a tener un hijo, que iba a convertirse en una gran nación. Y finalmente vimos el versículo 6 que dice, Abraham creyó al Señor, creyó en estas promesas del Señor, y el Señor lo reconoció como justicia. Y en ese sentido, sería perfecto que el pasaje acabara ahí. Es un mensaje perfecto. 3 puntos. Dudas de Abraham, promesa de Dios, fe de Abraham. Ya está, perfecto, ya estaba dividido en 3 puntos. Pero continúa el mensaje unos 14, 15 versículos más. Miremos lo que dice en el versículo 7. Además le dijo, yo soy el Señor que te hice salir de Ur de los Caldeos para darte en posesión esta tierra. Pero Abraham le preguntó, Señor y Dios, ¿cómo sabré que voy a poseerla? ¿Cómo sé que voy a poseer esta tierra? Y parece que vuelven las dudas. Y nos choca, porque en un sentido pone su fe en el Señor y luego 2 versículos más tarde dice, pero ¿cómo sabré que se va a cumplir esto? Y nos choca. Pero ¿no nos pasa lo mismo a cada uno de nosotros? Poner nuestra fe en el Señor no significa que no tengamos dudas. Los seres humanos somos así porque tenemos una fe inmadura. Y hay al menos 2 cosas, podríamos mirar muchos más, pero hay 2 cosas que nos entran las dudas cuando ponemos nuestra fe en el Señor. En primer lugar es, Señor, ¿puedo confiar que tú vas a cumplir tu parte de la promesa? ¿Puedo confiar que vas a entregarme la tierra, en este caso? Y en segundo lugar, Señor, yo no soy perfecto. ¿Cómo sé que no te vas a cansar de mí a mitad de camino y vas a decir, ¿sabes qué? Te prometí esto, pero es que tú no has cumplido nada, Michael. Dejémoslo. Y esas son 2 dudas que tiene Abraham, como vemos aquí, y que contesta el Señor. Porque el resto del capítulo habla de cómo Dios contesta a Abraham a estas 2 dudas. Y las contesta haciendo un pacto con Abraham. Y un pequeño paréntesis como de introducción. Los que os gusta podemos estudiar más esto más adelante, pero es que los pactos en la Biblia entre Dios y los seres humanos son muy importantes. De una forma muy resumida, son la forma que tiene Dios de revelarse y de relacionarse con los seres humanos. Hay diferencias, si miráis algunos comentaristas, verás que hay diferencias acerca de cuántos pactos hay en la Biblia. Pero si nos centramos en sencillamente los que el mismo texto de la Biblia deja claro que es un pacto, donde dice Dios hace pacto con alguien, los siguientes pactos vemos que todos están de acuerdo. Hay un pacto con Noé. En Génesis capítulo 9, Dios hace un pacto con Noé y con su descendencia. ¿Lo podemos pasar? ¿No? Un momento, no, yo me he adelantado. ¿Vale? Si vas adelantando, Jemima, estamos un poquito más adelante. No. No, sí, siguiente. Ahí, ya hemos llegado. ¿Vale? Jemima también vuelve de vacaciones hoy. ¿Vale?
Pacto con Noé, en Génesis capítulo 9. Hay un pacto con Abraham, o algunos dicen pactos con Abraham. Génesis 15 y se repite en otros momentos. Aquí he puesto, y quizás no tendría que haberlo puesto así, se pone pacto con Moisés, pero no fue un pacto con Moisés, es el pacto en Sinaí, es el pacto con el pueblo de Dios, que en ese momento estaba liderado por Moisés. Luego en 2 Samuel 7 hay el pacto de David, con David. Y por último, lo que conocemos como el nuevo pacto, Jeremías capítulo 31, y lo que es el nuevo, se desarrolla más, obviamente, en el Nuevo Testamento. Podría entrar en muchos detalles acerca de lo que se llama la teología del pacto. Y como digo, quizás más adelante sería interesante hacer un estudio en profundidad. Pero solo quiero decir una cosa. Hay diferentes matices en los pactos, diferentes ideas. Pero hay una idea fundamental en todos los pactos que hace Dios con los seres humanos. Y esa idea fundamental podemos decir que el cumplimiento de los pactos, que este pacto se cumpla, no depende de los seres humanos, sino depende de Dios. Es Dios el que cumple los pactos de una forma de amor. ¿Vale? Es por el poder, el amor y la misericordia de Dios que se van a cumplir estos pactos. Y creo que eso se va a ver claramente en el pacto que veremos hoy. Y como digo, este pacto responde a las dos preocupaciones que tiene Abraham. ¿Cómo sé que Dios va a cumplir su parte del trato? ¿Y cómo sé que Dios no se va a cansar de mí y finalmente va a decir, ¿sabes qué, Michael? Dejémoslo, esto no está funcionando. ¿Qué es un pacto? ¿Vale? Ya hemos visto dentro de la primera cosa que tenemos que mirar es ¿qué es un pacto? ¿O qué es el pacto en tiempos de Abraham? Porque si no entendemos lo que es un pacto y cómo se firmaban los pactos antiguamente, hay un montón de detalles en este capítulo que no entenderemos, ¿vale? Entonces, ¿qué es un pacto? Pues en el tiempo de Abraham, si entrabas en una relación con alguien, hacías un pacto, un acuerdo. Y en ese acuerdo, ese pacto, se establecía qué tipo de relación se tenía y qué obligaciones y derechos tenían cada persona en esa relación, en ese pacto. Os pongo un ejemplo. Algunas veces habían pactos entre iguales. Dos reyes podían hacer un pacto, ¿vale? Yo soy un rey, Pablo es otro rey de otro país, y yo me pongo con Pablo y digo, vale, Pablo, no nos vamos a invadir mutuamente. Y yo voy a permitir que tú conquistes las tierras del norte y tú me dejas conquistar las tierras del sur, ¿vale? Tú te expandes hacia el norte y yo me expando hacia el sur. Eso era un pacto y lo firmábamos, un pacto entre iguales. Otras veces habían pactos entre personas que no eran iguales. Por ejemplo, se hacían pactos entre los reyes y sus súbditos. El rey hacía un pacto y decía, vale, yo me comprometo, como tengo dinero y un ejército, a protegeros, ¿vale? Si os atacan, yo os voy a proteger. Ahora, vosotros, como súbditos, tenéis que comprometeros a pagarme impuestos o obedecer mis leyes, ¿vale? Eso es el pacto como se hacían antiguamente. Y en un sentido, lo más cercano que tenemos hoy en día a un pacto sería un contrato que se firma. ¿Vale? ¿Qué hacemos cuando compramos una casa? Vamos ante el notario y firmamos, ¿vale? Yo voy a vender mi piso, por ejemplo, al Ada, y Ada se compromete a pagar X 1000 euros, lo firma, y yo me comprometo a entregar las escrituras y no destruir la casa antes de entregárselo, ¿vale? Y eso lo firmamos delante del notario. Similar a eso. O, por ejemplo, y lo seguimos diciendo, el pacto matrimonial. Muchas veces hoy en día en la sociedad se dice, eso es firmar un papel. Yo no necesito firmar un papel para demostrar que yo quiero a esa persona. ¿Pero por qué hacemos esto? Pues básicamente es una forma de dejar por constancia que lo que nos hemos comprometido delante del Señor y la Iglesia, de amar a esa persona, de cuidar a esa persona, sea que sea rico, enfermo, lo que sea, durante toda nuestra vida. Y ese papel es, yo me he comprometido por escrito a amar a Mari, a protegerla, a cuidarla, no importa si está enferma o esté sana, tenga muchos millones o no tenga nada. Eso es lo que es el pacto matrimonial. Ahora, antiguamente
los pactos no se firmaban ante notarios, no existían los notarios antiguamente, ¿vale? ¿Por qué no existían los notarios? Pues porque la mayoría de la gente no sabía leer ni escribir, ¿vale? ¿De qué te servía tener un contrato si no lo podías leer ni sabías firmarlo? Entonces, los pactos, estos contratos, se hacían de una forma mucho más visual. Y esto es lo que vemos en este capítulo. Génesis 15 y los versículos del 9 al 11. Y esta parte es un poquito donde decimos, no entiendo por qué pide al Señor esto. Dice, el Señor le respondió, tráeme una ternera y una cabra y un carnero, todos ellos de 3 años, y también una tórtola y un pinchón de paloma. Abraham llevó estos animales, los partió por la mitad y puso una mitad frente a la otra, pero no partió las aves. Y las aves de rapiña comenzaron a lanzarse sobre los animales muertos, pero Abraham los espantaba. Y decimos, esto es un poquito raro. Porque nos explica que Dios le dice a Abraham, coge unos animales, mátalos y párteles por la mitad. Y luego haz como un camino, ¿vale? Pues pones la mitad de la vaca aquí y la otra mitad ahí, ¿vale? Y lo mismo con otros animales y haces como un camino. Y dices, ¿y por qué? ¿Por qué hacía eso? Pues antiguamente, cuando tú hacías un pacto con alguien, como digo, no ibas al notario, sino matabas estos animales, los partías por la mitad para hacer un camino, y las 2 personas que entrabais en un pacto, pasabais por en medio de esos animales, repitiendo vuestras obligaciones y diciendo, si yo no cumplo con mi parte del pacto, que acabe yo como estos animales, partidos, muertos y comidos por las aves. Una forma muy visual. Yo creo que quizás ya, si firmáramos los contratos de esa manera hoy en día, nos lo pensábamos más de una vez. Pero eso es como se firmaba, porque se hacía de una forma mucho más visual. Y no lo voy a leer ahora, pero si queréis leer Jeremías capítulo 34 y los versículos del 17 al 20, veréis que el Señor dice a su pueblo, habéis roto mi pacto. Y como habéis roto mi pacto, esos animales por los que pasasteis, cuando hicisteis el pacto, vais a acabar vosotros como esos animales. Entonces, al entender esto, entendemos ahora un poquito mejor por qué esta cosa un poquito rara. Entonces, ya hemos visto lo que es un pacto. Hemos visto que Dios está haciendo un pacto con Abraham. Pero recordemos que Abraham tiene 2 dudas. Aunque ha puesto su confianza en el Señor, su fe es un poquito inmadura y tiene dudas. Y hemos dicho que las 2 dudas son, ¿cumplirá Dios su pacto? Estamos haciendo un pacto. ¿Dios cumplirá ese pacto? Y en segundo lugar, vamos a ver... vale, pero si estoy entrando en un pacto, los 2 tenemos obligaciones. ¿Cumpliré yo mi parte de ese pacto? Pues vamos a ver la primera pregunta aquí. Jemima, si quieres volver a poner la diapositiva. Vamos a mirar esas dudas que tenemos los cristianos algunas veces de decir, pero ¿de verdad Dios puedes o vas a cumplir lo que has dicho? Y hay 2 cosas que vemos en este pasaje que nos ayudan ante las dudas. Cuando nosotros comenzamos a pensar, Dios, no sé si vas a cumplir el pacto, hay 2 cosas que podemos decir. La primera cosa que nos muestra este pasaje es que el Dios que hace el pacto, el Dios que hace la promesa, ya ha cumplido en el pasado. Porque la Biblia deja claro constantemente que Dios siempre cumple sus promesas. Podía poner infinidad de versículos, solo voy a poner uno, Deuteronomio 7 y el versículo 9. Dice así, reconoce por tanto que el Señor tu Dios es el Dios verdadero, el Dios fiel, que cumple su pacto generación tras generación y muestra su fiel amor a quienes lo aman y obedecen sus mandamientos. Y en un sentido, Dios podía haber acabado la conversación ahí. Podía haber dicho, ¿yo qué tengo que demostrarte, Abraham? Yo soy el Dios fiel. Yo soy el Dios que siempre cumple sus promesas. Así que si te he dicho que vas a poseer la tierra, vas a poseer la tierra. Pero constantemente vemos, no solamente con Abraham, sino con todos los personajes de la Biblia, con nosotros mismos, cómo Dios, por amor y misericordia, dice, aunque yo no tenga,
como veremos más adelante, Dios no tenía que hacer ningún pacto. Su palabra ya es suficiente. Pero por amor, por saber que Abraham necesitaba ese pacto, lo hace. Y miramos qué dice el versículo 13 de nuestro capítulo, Génesis capítulo 15 y el versículo 13. Dice, el Señor le dijo, debes saber que tus descendientes vivirán como extranjeros en tierra extraña, donde serán esclavizados y maltratados durante 400 años. Pero yo castigaré a la nación que los esclavizará, y luego tus descendientes saldrán en libertad y con grandes riquezas. Tú, en cambio, te reunirás en paz con tus antepasados, y te enterrarán cuando ya seas muy anciano. 4 generaciones después tus descendientes volverán a este lugar, porque antes de eso no habrá llegado al colmo la iniquidad de los amorreos. El Dios que siempre cumple sus promesas le está explicando a Abraham qué va a pasar, cómo se cumplirá esa promesa. Y vemos por estos versículos que no será un cumplimiento humanamente hablando, rápido. Van a pasar 400 años antes de que esa tierra que Dios había prometido a Abraham y sus descendientes realmente pertenezca a sus descendientes. Y van a ser 400 años duros. Porque muchos de esos 400 años los descendientes de Abraham van a estar esclavizados. Pero pasados los 400 años, el Señor se compromete a rescatar a su pueblo y traerles de nuevo a la tierra y entregar esa tierra. Ahora, en un sentido para nosotros esto es fácil creerlo. Nosotros vemos al otro lado de la historia. Ya hemos leído la Biblia. Ya sabemos que pasados los 400 años, Dios rescató a su pueblo, los descendientes de Abraham, de Egipto, los trajo a la tierra y conquistaron esa tierra. Pero obviamente los descendientes de Abraham, o Abraham y sus descendientes inmediatos, no habían visto esto. Ahora, como digo, en un sentido sería fácil que Dios sencillamente le dijera a Abraham, créeme porque soy Dios, punto, ya se acabó. Pero no lo hace. Como he dicho antes, por amor, no porque lo tenga que hacer Dios, sino por amor, entra en un pacto. Pero hay una cosa que hace antes, y es una cosa que hemos pasado por alto. Versículo 7. Además le dijo, yo soy el Señor que te hice salir de Ur de los Caldeos para darte posesión esta tierra. Y esto, como digo, es la primera cosa que debemos hacer cuando tenemos dudas. El Señor le está diciendo a Abraham, van a pasar 400 años. No va a ser inmediato, no pasado mañana vas a poseer esta tierra. Pero el que te lo está haciendo la promesa es el Dios que ha cumplido sus promesas en el pasado. Yo, que te estoy haciendo estas promesas, le está diciendo a Abraham, soy el que te llamé de tu ciudad. Soy el que te he guiado, y ya llevaba varios años, bastantes años ya en este momento, soy el que te he guiado desde Ur. Soy el que te ha protegido en la guerra del capítulo anterior. Soy el que te ha convertido en una persona rica. Soy el que te ha protegido cuando tu sobrino, Lot, se aprovechó de ti y se quedó con la mejor tierra. Y aun tú estando en la tierra más mala, sigues enriqueciéndote. Oye, Abraham, yo soy el que te ha protegido incluso de tu propia necedad. Cuando fuiste a Egipto y no contaste conmigo e hiciste las cosas a tu manera y así salieron las cosas, yo te protegí. Soy el Dios que ha estado controlando la historia desde que te llamé. Si te lo he controlado hasta ahora, ¿por qué has de dudar que no estaré contigo en el resto del camino? Y una de las cosas que más me impresiona de la gente del Antiguo Testamento, los descendientes de Abraham, ellos tienen un himnario, un cancionero, que está en la Biblia, se llama los Salmos. Y una cosa que a mí me encanta de los Salmos es que constantemente hacen referencia a su historia, a lo que Dios ha hecho en el pasado. Y os voy a poner un ejemplo. Si vamos a Salmo 77, no lo vamos a leer todo, os animo a que lo leáis en vuestras casas, pero el Salmo 77, el salmista comienza con problemas. Y comienza mirando los problemas, diciendo, qué mal van las cosas. ¿Dónde estás, Dios? ¿Por qué no
solucionas este problema? Y llega a la mayor desesperación en el versículo 10. Dice, y me pongo a pensar, esto es lo que me duele, que haya cambiado la diestra del Altísimo. Es que está diciendo, a ver si el Señor ha cambiado. Está tan negativo que llega a lo más profundo de la depresión espiritual, digamos aquí. Pero a partir de ese momento, si miramos la segunda parte del Salmo, comienza a alabar al Señor, a reconocer el poder del Señor, a reconocer que el Señor va a solucionar este problema. ¿Y por qué tanta diferencia? Pues porque vemos en el versículo 11, después de ese momento de más depresión, dice, prefiero recordar las hazañas del Señor, traer a la memoria sus milagros de antaño, meditaré en todas tus proezas, evocaré tus obras poderosas. Satanás, cuando lo estamos pasando mal, quiere que nos centremos sencillamente en el problema. Como Pedro cuando estaba andando sobre el mar. Cuidado con las olas. Quiere que nos centremos en el problema, no en el Señor. Y la Biblia deja, no, recuerda lo que el Señor ha hecho en el pasado. Y eso es lo que está diciendo aquí el Señor con Abraham. Está diciendo, yo, el que te estoy haciendo la promesa, es el que he cumplido hasta ahora. ¿Por qué vas a dudar? Cuando lo estamos pasando mal, y lo vamos a pasar mal seguramente en momentos de nuestra vida, el Señor que nos está acompañando en ese problema es el mismo Dios que siempre nos ha acompañado durante toda nuestra vida. Nos olvidamos mucho. No nos centremos sencillamente en el problema. Miremos lo que el Señor ha hecho en el pasado. Es el mismo Dios el que nos solucionó los problemas en el pasado que está con nosotros ahora. Como dijo un predicador, el Dios que te ha contestado 99 veces no te va a ignorar la 100ª vez. Y eso es lo que Satanás nos pone en la cabeza. Ay, el Señor no contestará. ¿Por qué el Señor no nos va a contestar esta vez si ya ha contestado las otras 99 veces? Hagamos lo que hacía el pueblo. Centrémonos en lo grande que ha sido el Señor con nosotros durante toda nuestra vida, sabiendo que es el mismo Dios que no cambia. Esa es la primera cosa que le contesta la duda de, Señor, ¿cumplirás tu promesa? Pues si lo he cumplido en el pasado, ¿por qué voy a dejar de cumplirlo ahora? Pero hay una segunda cosa que vemos en este versículo, o en este pasaje, que también anima al Señor, a Abraham. El que hace las promesas no solamente ha contestado en el pasado, sino que es el Dios todopoderoso y no hay nada que Él no pueda hacer. No debemos decir, bueno, es que sí, contestaste en el pasado, pero ¿y si Él? No, es el Dios todopoderoso. Siempre contestará, siempre tiene más poder que esas dudas, esos problemas que tenemos. Y vemos esto en 2 versículos. Génesis 15, versículo 12. Al anochecer, Abraham cayó en un profundo sueño y le envolvió una oscuridad aterradora. Esta oscuridad aterradora, hay 2 ideas. Bueno, perdón, no hay ideas. Hay muchos matices acerca de lo que significa esta oscuridad aterradora. Pero una de las ideas que hay es que muestra el temor o terror real que tienen los seres humanos cuando vemos la gloria verdadera de Dios. Porque cuando vemos la gloria verdadera de Dios, reconocemos entonces su poder, su majestad, su pureza, y que nosotros y nuestros problemas no son nada al lado del Señor. Y eso lo vemos constantemente. Es que como somos cristianos evangélicos y creemos en el Dios del amor, de la gracia, el velo del templo se rasgó en 2 y tenemos acceso al Señor, se nos ha olvidado muchas veces la diferencia entre Dios y nosotros. Y los descendientes de Abraham, los israelitas, en el Antiguo Testamento, tenían eso muy, muy claro, mucho más claro que lo tenemos nosotros. Y os pongo un ejemplo. El profeta Isaías. Isaías es uno de los grandes hombres de la Biblia. Si comparas a Isaías con el resto de su sociedad en esa época, podrías decir, lo mejor de lo mejor. Isaías podría haber dicho, dice, oye Señor, comparado con lo que estás viviendo en Jerusalén en estos momentos, no te vas a quejar de mí. Y eso está muy bien, y eso lo hacemos los seres humanos. Nos comparamos con otros seres humanos y decimos, tampoco somos tan malos. Pero ¿qué dijo Isaías cuando se presentó ante Dios? Cuando vio a Dios en toda su grandeza, toda su pureza.
dice lo siguiente, Isaías 6:5. Entonces grité, ¡ay de mí que estoy perdido! Soy un hombre de labios impuros y vivo en medio de un pueblo de labios blasfemos, y no obstante mis ojos han visto al Rey, al Señor Todopoderoso. Cuando el Señor se le presentó a Abraham comenzó a reconocer de la misma manera la gran diferencia que hay entre él y Dios. Pero hay más, vamos a adelantarnos. Versículo 17, y el versículo 17 es muy importante y volveremos a este versículo más adelante. Dice, cuando el sol se puso y cayó la noche, aparecieron una hornilla humeante y una antorcha encendida, las cuales pasaban entre los animales descuartizados. Y hay una cosa ahí que a los traductores les ha costado mucho. Porque dice ahí, aparecieron una hornilla humeante y una antorcha encendida. Y en el original es muy difícil traducir la idea. ¿Qué significa esto? Pues es interesante notar que estas palabras salen en otras partes de la Biblia. Y cuando tenemos una duda, es mejor ir a otra parte de la Biblia para ver qué significan ahí. Pues vamos a Éxodo capítulo 19 y el versículo 18. El monte estaba cubierto de humo, porque el Señor había descendido sobre él en medio del fuego. Era tanto el humo que salía del monte que parecía un horno. Todo el monte se sacudía violentamente. Y ahí vemos horno y humo, las mismas palabras que salen en nuestro texto. Si vamos al siguiente capítulo, a Éxodo capítulo 20 y el versículo 18, leemos lo siguiente. Ante ese espectáculo de truenos y relámpagos, de sonidos de trompeta y de la montaña envuelto en humo, tenemos aquí la palabra humo otra vez, los israelitas temblaban de miedo y se mantenían a distancia. Pero lo interesante ahí es que la palabra relámpagos es la misma palabra en el original que antorchas en nuestro texto. Y esto es interesante porque en Éxodo 19 y Éxodo 20, estamos hablando de otro pacto, el pacto que Dios hace con el pueblo. Y va al monte Sinai y se presenta ahí. Y vemos ahí ese humo, esos relámpagos. El poder de Dios se muestra ahí. Y los israelitas dicen, oye, ¿sabes qué? Nos vamos a mantener a una distancia. Entonces, volviendo a nuestro texto, cuando habla de una hornilla humeante y una antorcha encendida, está hablando nuevamente de la presencia y el poder de Dios, igual que vemos en el monte Sinaí. Estas dos referencias en Génesis 17 hablan de la misma presencia de Dios. Que Dios mismo con todo su poder estaba con Abraham en ese momento. Entonces, lo que le está diciendo, oye, Abraham, no solamente soy el Dios que ha cumplido en el pasado, sino que soy el Dios todopoderoso. Así que no debes dudar, no hay nada en esta creación que pueda evitar que yo cumpla esta promesa. Y esto me hace reflexionar. ¿Por qué dudamos? ¿Por qué dudo yo de Dios? Y la respuesta es porque no le conozco. ¿Sabes por qué muchas veces miro hacia el pasado y dices, es que el Señor no ha hecho mucho en mi vida? Sencillamente porque no he dejado al Señor hacer cosas en mi vida. Lo he hecho por mi cuenta. Y ha hecho mucho el Señor. Cuando dudo de que el Señor pueda actuar en un problema es porque no he pasado suficiente tiempo con el Señor para conocerle y reconocer lo poderoso que Él es. Pregunta. ¿Cuál es la primera pata de la iglesia cuando cogí el pastorado? Uy, hacer preguntas el 20 de agosto con este calor. Habían 4 patas. ¿Cuál era la primera? Sí, conocimiento, relación con el Señor, relacionarnos con el Señor. La iglesia del siglo XXI muchas veces no nos relacionamos con el Señor, desconocemos al Señor. No pasamos tiempo orando. No pasamos tiempo que Él nos hable a través de su palabra. Por eso cuando viene el problema decimos, creo Señor que yo soy más grande que tú y lo puedo solucionar. Porque no te conozco.
Hemos estado diciendo acerca del avivamiento en todos los mensajes que he estado haciendo este año que uno de los problemas que tenemos es que decimos, es que no evangelizamos, no llegamos a la sociedad como llegábamos antes, o como se llegaba antes. Pero acordaros de las patas. Todo sale de la primera pata. Si no tenemos una relación con el Señor, las otras patas de amarnos los unos a los otros, o amar a este mundo y evangelizar este mundo, no sirve de nada. Si no nos tomamos en serio tener una relación con el Señor, siempre dudaremos del Señor, porque sencillamente no le conocemos. Que este nuevo curso, nuestro deseo sea, Señor, de verdad quiero conocerte. Entrar en tu presencia y asombrarme como se asombraba Abraham, como se asombró Isaías diciendo, nunca sabía realmente lo poderoso y puro que tú eras. Esa es la primera lección de esto. Conozcamos bien al Señor, porque si no le conocemos bien, siempre vamos a tener dudas, porque vamos a confiarnos más en nosotros mismos, porque no conocemos el poder de Dios. Entonces, ya hemos visto la primera duda. ¿Dios de verdad vas a cumplir eso? Y el Señor ha contestado, Mike, ya te lo he demostrado en tu vida. Y si me conocieras de verdad el poder que yo tengo, esas dudas disminuirían. Pero vamos a llegar al segundo problema, porque si somos realistas, yo creo que aunque sea teóricamente, la práctica ya es otra cosa, pero teóricamente sabemos que Dios es poderoso. Sofía, ¿a que Dios lo puede todo? Claro, es la respuesta cristiana, es la que hay que dar. Ella está bien entrenada y sabe que esa es la respuesta que tiene que dar aquí en la iglesia. Teóricamente lo sabemos. Ahora, a la hora de la práctica, es verdad que nos cuesta más. Pero creo que muchos reconocemos que el problema de entrar en una relación con el Señor, en este pacto, es que, como hemos dicho, hay obligaciones por parte del Señor, pero en un pacto hay obligaciones de la otra parte también, ¿no? Y si somos realistas, yo creo que pocos pasaríamos por esos animales muertos con el Señor, porque decimos, es que yo no voy a poder cumplir mi parte del pacto. Señor, ¿cómo sé que no te vas a hartar de mí? Abraham dice, yo sé que te has comprometido a hacer esto, pero tendrías todo el derecho del mundo de decirme, Abraham, ya has metido la pata en más de una ocasión. En Egipto ya has metido la pata. Y cuando lleguemos al capítulo siguiente, el capítulo 16, vemos que va a meter la pata, pero bien, bien metida. Y Abraham podría haber pensado, ¿cómo sé que no te vas a hartar de mí? Que no vas a llegar a mitad de camino y decir, ¿sabes qué, Abraham? ¿Sabes qué, Michael? Dejémoslo. Esto no está funcionando. Pues este pasaje también contesta esa duda. Y volvemos al al capítulo 15, y el versículo 17. Y es un detalle, lo he mencionado en algún otro momento, pero no he hecho un estudio sobre esto, pero es un detalle que durante mucho tiempo yo había pasado por alto. Y desde que he entendido bien este pasaje, se ha convertido en uno de mis pasajes favoritos de la Biblia. Volvemos a Génesis 15 y el versículo 17. Cuando el sol se puso y cayó la noche, aparecieron una hornilla humeante y una antorcha encendida, las cuales pasaban entre los animales descuartizados. Como hemos dicho, la hornilla humeante y la antorcha encendida representan a Dios. Así que Dios pasa por en medio de estos animales. Dios está diciendo a Abraham, si yo no cumplo, acabaré como estos animales. Y como hemos dicho, Dios no tenía que hacer eso. ¿Por qué vamos a los notarios? Porque no nos fiamos de la otra persona. Las palabras se las lleva el viento. Y yo quiero firmado. Y delante de un notario. Porque no nos fiamos los seres humanos los unos de los otros. Yo no me fío que Ada me va a pagar el dinero del piso y ella no se fía de que yo no me lleve la cocina, los lavabos y todo y encuentre ahí 4 paredes. Por eso lo firmamos. Ahora, Dios no tiene que hacer eso, porque Dios cumple siempre. Los pactos los hacemos los seres humanos porque no nos podemos fiar los unos de los otros.
Pero como he dicho, Dios, por amor, sabe que la fe de Abraham necesita una idea visible de un pacto. Algo que Abraham entendería bien porque era una costumbre en su época. Y Dios está dispuesto a decir, no decir, Abraham, espabilate y cree en mí, sino, sé que necesitas ver esto, necesitas que tu fe crezca, pues yo voy a pasar por aquí, aunque no hace falta. ¿Cuántas veces el Señor en mi vida ha sido tan misericordioso y paciente conmigo? Haciendo cosas para mí, decir, Michael, esto te lo he explicado ya 10 veces, pero te lo voy a explicar otra vez. Qué paciencia tiene el Señor. Y lo hace en nuestras vidas constantemente. Pero eso ya es sorprendente, que el Señor accediera a hacer el pacto. Pero hay una cosa aún más impresionante en este versículo, y como digo, este es el detalle que había pasado por alto durante muchos años. ¿Dónde está Abraham en este momento? ¿Quién pasa por en medio de los animales? Pasa el Señor. Abraham no pasa. Y eso era totalmente ilógico, porque cuando entrabas en un pacto, entraban los dos, y los dos se comprometían a decir, yo cumplo mi parte del pacto, o muero. Pero aquí Abraham se queda fuera. En ningún momento vemos que Abraham pasa por en medio de los animales. Y al hacer esto, Dios está diciendo una cosa impresionante. Está diciendo, Abraham, paso por mí, pero también paso por ti. Porque si tú no cumples tu parte del pacto, no solamente voy a morir si no cumplo mi parte del pacto, sino si tú no cumples tu parte del pacto, también voy a morir. Está diciendo, voy a cumplir el pacto para los dos. Y no son palabras vacías, porque el nuevo pacto, el Nuevo Testamento, se selló con la sangre de Jesús, Dios mismo que vino a esta tierra y murió por nosotros. Porque el ser humano nunca ha podido cumplir sus pactos con el Señor. Como he dicho, hay muchas personas que entienden que hay otros pactos donde no vemos exactamente la palabra pacto. Pero, por ejemplo, al principio de la Biblia, cuando Dios le dice a Adán, no comas del fruto y vivirás para siempre en este paraíso que te he creado, estaba entrando en un pacto. Yo cumpliré ser Dios, cuidarte, protegerte, mantener esta creación perfecta, si tú cumples tu parte del pacto, que es ser criatura. Obedecerme, confiar en mí. Sabemos que Adán y Eva no hicieron eso. Llegó un momento que dijeron, no, yo no cumplo mi parte del pacto. Yo no quiero que tú seas Dios. Yo quiero ser Dios y decidir lo que es bueno y lo que es malo. Y si yo decido que comer del fruto está bien, lo voy a comer. Y así comieron. Rompieron el pacto. Y la consecuencia, la muerte. Pero es que ya en Génesis capítulo 3 vemos que Dios ya está poniendo una solución diciendo, voy a venir a pagar tu parte del pacto. Lo vemos aquí. Abraham, tú no vas a poder cumplir tu parte del pacto. Si tú pasas por aquí, vas a tener que morir. Y los seres humanos hacemos eso constantemente. Todos rompemos con ese pacto original. Todos le decimos a Dios en momentos de nuestra vida, aquí mando yo. Tú dices, Dios, no mientas, pero voy a mentir porque creo que es correcto. Tú dices que tengo que amar a esta persona, pues no lo voy a amar porque no me cae bien. Todos estamos rompiendo el pacto. Incluso cuando decimos, ¿sabes qué, Dios? Es verdad, he sido mala persona, pero a partir de ahora me voy a esforzar a ser buena persona. No somos capaces. Rompemos el pacto y merecemos morir. Pero por eso los pactos muestran el amor del Señor. Abraham, yo paso por en medio. Isaías, capítulo 53 y el versículo 5. Hablando de Jesús, Dios hecho hombre. Él fue traspasado por nuestras rebeliones y molido por nuestras iniquidades. Sobre él recayó el castigo, precio de nuestra paz, y gracias a sus heridas fuimos sanados. Es que no eran palabras vacías lo que estaba diciendo Dios a Abraham, los cumplió. Murió en la cruz porque todos y cada uno de nosotros rompemos el pacto con Dios diariamente. Jeremías capítulo 31 y los versículos del 31 al 34. El nuevo pacto. Vienen días, afirma el Señor, que haré un nuevo pacto con el pueblo de Israel y con la tribu de Judá.
No será un pacto como hice con sus antepasados el día que los tomé de la mano del Señor y los saqué de Egipto, ya que ellos lo quebrantaron a pesar de que yo era su esposo, afirma el Señor. Es que esa es la realidad. Los seres humanos siempre rompemos esos pactos que entramos con el Señor. Aunque el Señor es fiel, nosotros no. Versículo 33. Este es el pacto que después de aquel tiempo haré con el pueblo, afirma el Señor. Pondré mi ley en su mente y escribiré en su corazón. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Ya no tendrá nadie que enseñar a su prójimo, ni dirá nadie a su hermano, conoce al Señor, porque todos, desde el más pequeño hasta el más grande, me conocerán, afirma el Señor. Yo les perdonaré su iniquidad y nunca más me acordaré de sus pecados. Está poniendo en práctica lo que vemos en Abraham. No solamente morirá porque nosotros no cumplimos el pacto, sino que si la aceptamos como nuestro Salvador y nuestro Rey, entrará a vivir en nuestra vida y nos capacitará para cumplir el pacto. Entonces vemos aquí que el pacto que hace Dios con Abraham y el pacto que quiere hacer Dios con todo ser humano que le acepte como su Señor y su Salvador, siempre se cumplirá. ¿Por qué? Porque no depende de nosotros. Depende de Dios Todopoderoso que siempre cumple sus pactos. Por eso, el cristianismo bíblico es único. Toda filosofía humana, toda religión humana te dice, haz esto y serás aceptado por la sociedad o serás aceptado por ese Dios. Pero no somos capaces de hacerlo. El cristianismo bíblico es la única creencia que dice, no lo podéis hacer vosotros, lo voy a hacer yo por vosotros. Es único. Estudiad todas las otras religiones del mundo y veréis, son esfuerzos humanos a ver si cumplimos el pacto. El cristianismo es el único que dice, no podéis cumplir el pacto, yo lo voy a cumplir por vosotros. A modo de conclusión, y con esto acabamos, Mateo 11, 28 al 30. Jesús, el que cumple el pacto por nosotros, dijo lo siguiente. Venid a mí todos los que estáis cansados y agobiados, y yo os daré descanso. Cargad con mi yugo y aprended de mí, pues yo soy apacible y humilde de corazón, y encontraréis descanso para vuestra alma, porque mi yugo es suave y mi carga es liviana. Y estas palabras son para todos. Si hay personas aquí hoy, o que me están escuchando por el vídeo, que no se consideran religiosos, pero están esforzándose a ser buenas personas para ser aceptados por la sociedad, cumpliendo las normas que la sociedad dice o ellos mismos se autoimponen. Y están cansados porque dice, es que no soy capaz. No me gusta que me mientan, pero yo miento a otras personas. No me gusta que me critiquen a mis espaldas, pero yo critico a espaldas a otras personas. Yo no soy capaz de hacer. Si estáis cansados es porque no podéis cumplir con eso. Y estáis cargados. Es tiempo de ir a Jesús y que Él cumpla en vosotros lo que Él pide. ¿Seguís una religión? Esa religión os pide ciertas cosas con la esperanza de que al final de vuestra vida lleguéis al cielo y ese Dios os diga, ¿aprobado o suspendido? Si estáis cargados y cansados porque estáis diciendo, lo estoy haciendo, pero es que tengo miedo de no aprobar. Es frustrante cuando estáis estudiando y dice, estudio mucho y sé que voy a suspender este examen. ¿Estáis cargados y cansados? Pues es tiempo de ir a Jesús y decir, Señor, cúmplelo, porque yo no lo puedo cumplir. Y también hablo a los que nos llamamos evangélicos, porque muchas veces nos sentimos cargados y cansados. Porque tenemos un problema los cristianos evangélicos. Creemos en la salvación por fe y por gracia. Y luego practicamos nuestra vida espiritual muchas veces por obras. Es que tengo que hacer esto, tengo que ser el mejor en mi iglesia, tengo que leer tantos capítulos de la Biblia, orar tantas veces, ir a tantos cultos. Y nos sentimos cargados y cansados, porque estamos intentando cumplir lo que nosotros nos autoexigimos o lo que pensamos que otros nos exigen. Es hora de dejar esa
religión. ¿Cuántas veces los evangélicos convertimos el cristianismo bíblico en una religión de obras? Es hora de dejar eso y acercarnos al Señor y decir, Señor, yo no puedo, estoy cansado y cargado, cúmplelo tú por mí. No perdamos más tiempo. Dios quiere relacionarse contigo. Lo que dijo Abraham, lo quiere decir a ti. Dios tiene una promesa para cada uno que quiere entrar en esta relación, este pacto con Él. No te va a ofrecer una tierra aquí, porque tiene otra cosa mucho mejor. Se compromete a que estés con Él por toda la eternidad. Y si comenzamos ese camino con dudas, que es normal, lo comenzamos con dudas y después de muchos años aún hay días que vamos con dudas. El Señor está diciendo, no te preocupes, Michael. Voy a cumplir esta promesa. Tú vas a pasar la eternidad conmigo por estas dos razones. Primero, porque siempre he estado contigo. Lo he cumplido en el pasado, ¿qué crees? ¿Que te voy a dejar a medio camino? Que soy el Dios Todopoderoso, conóceme y lo entenderás. Pero en segundo lugar, Michael, dudas de ti mismo. Y bien haces de dudar de ti mismo. Bien haces. Pero no te preocupes, porque yo pasé por en medio de los animales. Yo morí por ti. Ya he pagado la condena por romper el pacto. Pero quiero vivir dentro de ti y capacitarte para cumplir ese pacto. ¿Cómo sabré, Señor, que voy a estar contigo por toda la eternidad? Porque soy el Dios Todopoderoso y porque yo ya he cumplido el pacto. Pues que tengamos esto en cuenta y vivamos esta realidad todos los días y prediquemos a la calle. Porque aunque hay mucha gente que se dice que no es religiosa, y es verdad, están cargados y agobiados porque están intentando cumplir una cosa que para cada ser humano es imposible. Que prediquemos que el Señor quiere cargar eso, que Él ya ha pasado por esos animales, ha muerto en la cruz y quiere capacitarnos. Pues que el Señor nos ayude.